Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del poder detrás del narcotráfico, ¿verdad? Y hemos comentado en el video anterior que hay ciertas situaciones dentro de la lucha contra el narcotráfico, y estamos en particular ahora refiriéndonos a lo que ocurre en nuestros países, o sea, en Latinoamérica, de que a veces el poder de turno manipula mucha de la situación del tema del narcotráfico para su beneficio, a favor o en contra, o para, digamos, beneficiarse de lo que el narcotráfico genera en lo que a dinero se refiere. Y se acuerda que siempre una de las cosas que yo he dicho en este canal es la gran hipocresía que existe detrás de toda esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Comenzando, le vuelvo a repetir, comenzando con Estados Unidos, en la que ya he saturado el tema con más de 200 videos sobre el tema de lo que ocurre en Estados Unidos. O sea, la hipocresía no es simplemente en nuestros países únicamente, es aquí en Estados Unidos también. ¿Se acuerdan que yo les decía que el sistema bancario internacional, que en mayoría es representado por Estados Unidos, se beneficia enormemente de las ganancias del narcotráfico en lo que a lavado de dinero se refiere? Bueno, y este es un pequeño ejemplo. Pero ahora estoy hablando de nuestros países. Y una de las cosas que usted tiene que entender también, que es muy importante, y esto lo puede aplicar usted a cualquier cosa. O sea, dice que los ganadores a través de la historia, ¿no? Y acuérdense que a mí me encanta la historia, yo soy un amateur de la historia, dice, los ganadores siempre escriben la historia que quieren contar. Y usted puede utilizar eso en esta situación de la lucha contra el narcotráfico, en lo que a cuál es la mejor noticia que le conviene al gobierno, ¿no? O sea, en nuestros países el gobierno, el partido político de turno, el gobierno de turno, tiene un gran poder sobre lo que se dice oficialmente, pero también tiene un gran poder por las conexiones que yo le decía, del poder económico, del poder financiero, de la élite de su país, ¿no? Y hablo de su país en general, no estoy hablando de uno en particular, en la que muchos de los servicios de noticieros, muchos de los periodistas incluso, están con el gobierno, o sea, por pago. O sea, hay una cosa, y le digo, no me quiero desviar mucho del tema, pero hay una realidad aquí en Estados Unidos que es muy conocida, en la que el gobierno, y particularmente algunas de las agencias de inteligencia, por ejemplo, algunas de las incluso Fuerzas Armadas, manipulan, controlan y pagan mucho dinero a ciertos medios informativos para vanagloriarse, para hacer propaganda y para no quedar mal ante las cosas. ¿Se acuerda cuando yo hablaba de la situación de Irán-Contra? Hubo mucha oposición de parte del gobierno de Estados Unidos para que se publicara mucha de la información de la realidad de lo que fue todo ese cuento, esa mentira entre la venta de droga favoreciendo a ciertos carteles de Latinoamérica, pero que ciertas agencias de inteligencia y Fuerzas Armadas se beneficiaron del dinero que se proveía del narcotráfico. Y eso lo hablé ampliamente, y le digo, si le interesa, hay muchísima información, no solo en videos, en libros y demás historietas. Bueno, pero ahora estamos hablando de nuestros países, y en nuestros países es mucho más fácil, porque le vuelvo a repetir, una de las razones por las que estoy hablando del poder desde arriba, como yo les comentaba, era porque, a diferencia de aquí en Estados Unidos, los gobiernos tienen mucho más poder político incluso en nuestros países, en el sentido de lo que se hace y lo que no se hace. O sea, un presidente, una presidenta en nuestros países tiene mucho más poder que algunos presidentes en otros países. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo político, porque tienen el apoyo económico, porque tienen el apoyo social, porque tienen el apoyo de la parte, digamos, que manejan los hilos del poder en un país. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eligen y ellos dictan lo que se va a publicar, lo que no va a publicar. Le digo, yo esto lo he visto a través de mi carrera en muchos países, pero particularmente en los nuestros, y le cuento un caso en particular. Yo me recuerdo que hace muchísimos años atrás iba a llegar el presidente de Estados Unidos a un país a hacer una visita política, estaba haciendo una campaña política por Latinoamérica, y entonces este país en particular se daba a creer
de que no había narcotráfico en el país, que supuestamente no había mucho problema de narcotráfico, el narcotráfico era muy leve, no había cuestión. Entonces, a pesar de que le digo, los reportes y la información que nosotros teníamos era que el narcotráfico era muy intenso. Entonces, cuando se empezó a manipular la idea de qué podemos hacer para demostrar que estamos luchando contra el narcotráfico, que somos en serio, se orquestó un allanamiento en lo que de pronto de un país que no tenía supuestamente, según la política nacional y según el gobierno, no tenía casi ningún problema de narcotráfico, una vez que se presionaron un poco y que quisieron, vamos a hacer algo para quedar bien con los gringos, vamos a quedar con Estados Unidos, y de pronto encontraron una tonelada de cocaína y decomisaron cocaína y por supuesto arrestaron a varios individuos de distintos países, hicieron todo un show, todo un cuento para favorecerse. Bueno, eso es muy común en el tema del narcotráfico, es muy normal, sobre todo le digo cuando hay nuevos presidentes, cuando hay nuevos arreglos económicos y políticos, generalmente eso se cocina a muy alto nivel. Y le digo, es un pequeño ejemplo. Ahora, ¿por qué hacen eso? Y por el show. Es un juego, o sea, mucho del tema de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países es un show. O sea, por ejemplo, cuando, encuentran una cantidad de droga, no sé si usted ha notado, desplazan en cantidad enorme de gente armada con ametralladoras, con fusiles, con cascos, con helicópteros, con todo, y después cuando agarran la mercancía la ponen en una pila y prenden fuego y viene el ministro y viene el secretario de Estado y incluso en algún lugar viene hasta el presidente y hacen toda una fanfarra, hacen todo un cuento. ¿Me entienden? Mientras tanto después se pasan 300 cantidades más de la que se está quemando. Entonces, ese show también obviamente lo patrocina a través de los medios sociales, o sea, hoy en día a través de los medios sociales, a través de los medios periodísticos, y le dan primicias a algunos periodistas, y es donde yo le comentaba la vez pasada, en videos anteriores, de que hay algunas cosas que el político es muy experto en eso, o sea, manipula y maneja eso. Entonces, el político nunca le va a decir, un político de alta alcurnia en su país, un presidente, una presidenta, nunca le va a decir que está en contra de la lucha contra el narcotráfico. Hay algunas excepciones, pero la mayoría van a hacer todo un cuento. Y cuando le digo que hacen estas presentaciones, ellos ponen números, estadísticas y ponen cantidad de fotografías y le proveen la fotografía a todos los grandes narcos. Y de vez en cuando, si quieren verdaderamente hacer el show mejor hecho, agarran a alguien que ya es muy conocido y lo entregan. Es más, y esto está comprobado que han hecho arreglos con algunos carteles para que esos carteles los empujen a otro cartel, que me digan, bueno, ¿quién es el malo de la película? ¿Quién va a ser el malo? Y le entregan, los otros carteles le entregan a alguien, ellos mismos. Uno va a decir, fulano de tal zona es el que nos hace sombra, quiero que lo elimine. Entonces lo agarran con la ayuda de los carteles y lo ponen. Y el gobierno lo arresta y luego lo ponen en fotografía, lo meten arriba de un escenario, lo suben en un helicóptero, usted lo ve que hacen todo el show. Eso. Bueno, todo eso es un show. Esa es la hipocresía a la que yo me refiero. Porque si en realidad, si usted piensa, en realidad, que los gobiernos hicieran eso todo el momento, en todos los años que estos gobiernos han estado supuestamente luchando contra el narcotráfico, la influencia del crimen organizado sería mucho menos, sería mucho más pequeña. O sea, y amigos, amigas, yo siempre le he hecho mucho hincapié a esto. No le estoy diciendo con esto que si se hicieran esto, eliminarían totalmente el tema del narcotráfico. No, no lo van a eliminar. Pero los van a poner en jaque que no funcionarían tan fácilmente. Pero sabemos que hay lugares donde el narcotráfico rige en zonas, y le digo, con una gran influencia, y la gran influencia del narcotráfico sigue siendo no la droga, sino los millones de dólares que invierten y que hacen, que pagan. Entonces, ¿qué pasa? La gran hipocresía, que a veces, que yo siempre he hablado, no es simplemente que no hacen nada, pero dicen que están haciendo, sino que cuando hacen algo hacen un gran circo, un gran escándalo. O sea, el narcotráfico se presta para eso, porque usted, por ejemplo, yo conocí a un señor que coleccionaba
todos los artículos, las noticias importantes sobre el tema del narcotráfico en su país, y de vez en cuando había un show tremendo en algunas páginas. Él la tenía muy bien recopilado el libro y demás, y me mostraba a veces que tenía en algunos momentos un gran show, y usted pasaban años y no pasaba nada, a pesar de que este país a lo mejor estaba muy metido, bueno, no es que a lo mejor, sí estaba muy metido en el tema del narcotráfico, en el tema del lavado de dinero, en el tema del tránsito y demás. Y esto es algo que los gobiernos constantemente patrocinan, ¿me entiende? Por eso, de vez en cuando, y le digo, esto también tiene su show, Estados Unidos hace un reporte anual de un análisis geopolítico del tema del narcotráfico en Latinoamérica, y muchos países se ofenden, muchos países se enojan, y le digo, muchas veces el Departamento de Estado pone este reporte anual de cada país, y depende de cómo se comporten, le quita, le pone, le saca el reporte y le hace lo demás. Esa es la realidad. Pero a veces les pega, a veces le dice, mire, el país con tal presidente, con tal, no coopera, o le falta eso, le falta el otro. Y no es que lo dice para hacerle daño, sino que simplemente hay una realidad, no han hecho nada. Entonces, pero si usted va al país y habla con los líderes del gobierno, habla con los jefes máximos, todo el mundo le va a decir que están luchando tremendamente, que están investigando a muchísima gente, pero yo le digo, ok, están investigando a todo el mundo, usted vaya con el Poder Judicial, hable con los jueces, hable con fiscales, y verá que los casos están congelados de hace años, que nadie ha ido preso, o sea, van presos los de abajo. Siempre, en el narcotráfico, siempre hay gente de abajo que va presa. Y de vez en cuando agarran a alguien que o no pagó, o ya no les sirve a ellos, o la presión política y financiera, incluso la presión política extranjera, es muy alta, entonces lo tienen que entregar. Pero después no hacen más nada. Entonces, acuérdese siempre de eso. El poder de turno maneja toda la información y maneja toda la hipocresía de lo que se va a escribir, de lo que se va a denunciar. Y si no le conviene, no lo va a decir. Obviamente, como yo les comentaba, y esto se lo comenté ya hace mucho tiempo atrás, si el delito es muy grande en su país, lo van a tratar siempre de disminuir. Que no hay tantos homicidios, que los asesinatos han bajado, que el narcotráfico ya no vende tanta droga. O sea, todas esas tonterías que son fáciles de darse cuenta, porque la gente se da cuenta. O sea, usted puede decir ante el público, ante un micrófono, mire, la delincuencia ha bajado mucho, los asesinatos han bajado mucho, pero el pueblo le va a decir, escúcheme una cosa, venga a mi pueblo mañana y yo lo voy a llevar a que vea los muertos que pasaron esta noche. O venga, y le digo, lo peor que le puede pasar a un gobierno hoy en día es las medios sociales como YouTube, como Facebook, como Instagram, que hoy en día cualquiera, ¿no?, de parte del gobierno, le sube un video demostrándole que lo que el gobierno le dice no es cierto. O sea, usted dice, no, pero tenemos un gran triunfo en el nivel delictivo en tal lugar. Y mañana le sube a alguien un tiroteo entre dos fuentes de crimen organizado en un restaurante en el que mataron o hirieron gente, o terminan gente degollada, o encuentran fosas con cantidad de gente. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que la hipocresía del gobierno, de los gobiernos en algunos países, no volvamos a decir que todo, es enorme a veces en el tema del narcotráfico. Lo cual contribuye muchísimo a por qué la lucha contra el narcotráfico, pero particularmente la violencia, la cantidad de corrupción, se expande y explote y pierda el gobierno, digamos, la famosa guerra contra la inseguridad. Amigas y amigos, esto lo vamos a continuar en el próximo video. Es un tema muy interesante. Los invito a que nos veamos muy pronto. Gusto saludarlos.